compañeras, bienvenidos a nombre del Tainate Nuevo Rego. Y hoy día vamos a tocar un tema que es muy interesante, que es los orígenes del APRA en Lima. Siempre nos han hablado del movimiento aprista centralizado en Lima, y el modelo que siempre se ha tenido es el famoso ensayo de padre Jeffrey Kleiber, que pone como énfasis, como fecha de nacimiento del APRA, lo que podría ser la confluencia de los obreros y los estudiantes de San Marcos el 23 de mayo del 23. Es cierto, ese enfoque lo repite Ayala Torre y también lo repite Jorge Basadre en su Historia de la República. Sin embargo, es bueno precisar algunas cosas interesantes. No es solamente la confluencia, sino que hay una suerte de proceso que permite la constitución de este Frente Único. Recordemos cómo era el movimiento estudiantil y cómo era el movimiento obrero. El movimiento obrero, como ustedes saben, pasó por etapas muy interesantes, sobre todo etapas de crecimiento, de lo que fueron las cofradías, donde había un fuerte tinte religioso, donde fueron las sociedades de auxilios mutuos, se pasó al sindicalismo y había toda una discusión, un debate en el movimiento obrero sobre el anarquismo. Esa etapa anarquista es superada y se pasa a la etapa anarcosindicalista, que ya presupone, ¿no es cierto?, no solamente la adscripción del movimiento obrero peruano a la ideología anarquista, sino la necesidad y el convencimiento de que los obreros anarquistas tienen que organizarse en sindicatos. Entonces pasamos al anarcosindicalismo. Es ese anarcosindicalismo que conoce la Torre, que juega un papel muy importante, que digamos, la primera fecha clave yo diría que es la jornada de las 8 horas. Para esta jornada de las 8 horas habían varios gremios que eran gremios de vanguardia, que habían desarrollado un nivel de conciencia muy importante. Yo diría que son básicamente los textiles, que después dará nacimiento en 1919 a la Federación de Tejidos, de Trabajadores de Tejidos del Perú, y los famosos panaderos que tenían un sindicato, que era la Federación Estrella Roja del Perú. La confluencia entre textiles y panaderos son los que van a posibilitar, ¿no es cierto?, en 1919, la jornada de las 8 horas, y sobre todo el lograr que el gobierno del Perú en ese momento diera las normas jurídicas que permitieron que por primera vez los trabajadores de Perú tuvieran 8 horas. Pero eso va de la mano también con la organización gremial. Los textiles eran un conjunto de sindicatos, pero no tenían una federación. Al día siguiente de conseguirse las 8 horas, se crea la Federación de Trabajadores Tejidos del Perú, teniendo como presidente honorario a Víctor Raúl de la Torre, ¿no es cierto?, y a Arturo Sabroso como secretario general. Pero no es solamente eso, sino que era necesario organizar el sindicalismo a nivel de Lima y a nivel nacional. Hay varios eventos muy importantes que van nacimiento a varias federaciones. Hay la primera es la FOR, la Federación Obrera Regional del Perú. Después es la FOL. La FOL es muy importante porque la FOL vendrá a ser la que esté muy ligada a los trabajadores. Y por ejemplo, cuando surjan las organizaciones populares González Prada, a partir de los acuerdos del Congreso de Estudiantes del Cusco, Claridad, que era la tribuna de la Juventud Libre del Perú, que era el órgano de las organizaciones populares, era también el órgano, ¿no es cierto?, era también el órgano de la Federación Obrera de Lima. Y ahí hay una enorme e importante confluencia de los trabajadores, trabajadores textiles, trabajadores panaderos, de los obreros de construcción civil, etc. Y en los núcleos estudiantiles de San Marcos. Esos congresos, esos eventos van a ser muy importantes, porque no solamente van a permitir una mayor organicidad del movimiento obrero, sino van a permitir, digamos, la constitución o como acuerdo de lo que fue sobre todo en el segundo Congreso Obrero Local de Lima, la necesidad de que haya una Central Nacional de Trabajadores del Perú que representara. Esa idea tendrá que esperar hasta 1943, cuando surja la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no es cierto?, la CTP, que va a poder plasmar todo ese rico movimiento anarquista y anarcosindicalista que va a posibilitar, ¿no es cierto?, esta emergencia de la clase obrera. Entonces, la fundación del APRA en Lima está muy ligado con esas experiencias gremiales, esas relaciones muy intensas, muy importantes con los movimientos obreros, y en ese sentido, el origen del APRA en Lima tiene ese sello, ¿no es cierto?, que lo vincula, lo relaciona con la clase obrera en Lima. Gracias.